Hola, buenas noches. Ya sé que es tarde, pero se me antojó dar un comentario sobre un artículo que acabo de encontrar o que encontré hace un rato y que estuve leyendo y que creo que puede ser una muestra o es una muestra muy interesante de la problemática que está pasando el pueblo venezolano, que titulé como un cadáver llamado Venezuela, ¿no? Precisamente porque creo que no nos damos cuenta del problema y la situación tan fuerte que está pasando ese país y que aparte va a pegarnos a nosotros también y le va a pegar a muchos otros países del orbe. El artículo es de la BBC, está escrito por Daniel García Marco y es bastante ilustrativo de lo que está pasando. Pero antes de eso, tengo que más o menos platicarles una situación para que entiendan aquí cómo está la onda y tiene que ver con los precios del petróleo. En primer lugar, ¿cómo se llama? Lo importante es señalar algo. El 97% de la entrada de dinero de Venezuela no viene por otro lugar que no sea el petróleo. Para que me entiendan, Venezuela lo único que hace es vender petróleo, no tiene producción interna. Su 96% de entrada de dinero es solamente de lo que ellos venden al exterior. La cuestión es precisamente que cuando cae el precio de petróleo se los jode horriblemente a ellos. Pero ¿cómo ocurrió todo esto? En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que tú no eres nomás un país petrolero que sacas petróleo y ya, tienes que pertenecer a un cártel. Así como el de las drogas, pues todos los países pertenecen a cárteles. Entonces, en especial, por ejemplo, hay dos tipos de petróleo que son tres tipos de petróleo los que se manejan más y los que se cotizan diariamente. Es un petróleo que le llaman Brent. El petróleo Brent es una mezcla creada y obtenida de los pozos petroleros de los países del norte de Europa. Me refiero a Noruega, me refiero a, ¿cómo se llama? A Suecia, a todos esos países que tienen el mar y que producen el petróleo que conocemos como Brent. Después hay otro tipo de petróleo que llaman el petróleo WTI, que es el West Texas Intermediate o Texas Light Sweet, que es un petróleo, también que es un petróleo muy bueno para hacer gasolina, igual que el Brent, pero todavía es mejor el WTI que ellos, porque es un tipo de petróleo que le llaman petróleo dulce. Entonces, ese petróleo dulce te crea muy buena gasolina. Esos son pues, todos los días la gente entra, por ejemplo, a páginas como la de preciopetróleo.net para ver el precio del petróleo, a cuánto está ¿cómo se llama? El Brent, el WTI, todo eso. Hay otra mezcla más que también está tomando mucha fuerza, o tomó ya mucha fuerza desde hace algún tiempo, que es el que llaman Dubai Oman, si no me equivoco. El Dubai Oman, pues obviamente su nombre dice de dónde viene. Entonces, este petróleo Brent y el petróleo WTI son los petróleos, ¿cómo se llama? Digamos que establecen el precio de cómo va a estar. Por ejemplo, el WTI establece los precios en dólares para los Estados Unidos y para todos los países que tienen relación con él, mientras que el precio del petróleo Brent se establece para la mayor parte de los países del norte. Por ejemplo, los precios del petróleo hoy, un, este, un barril de petróleo está a 61 de petróleo Brent está a 62.60 dólares, mientras que el WTI está a 53 dólares con 96. Ahora, ¿cuántos litros le caben a un barril? Aproximadamente 150 litros de petróleo caben en un barril. Entonces les digo, el petróleo está así. Lo interesante es cuando ustedes entran a la página de petróleo.net, viene la evolución, por ejemplo, del petróleo WTI en ciertos años. Y fíjense, este año, el 2009, entrando, el petróleo WTI subió un 16.18% del precio que tenía antes. Hace un año, o sea, en el 2018, subió un 15%. Hace 3 años, subió 137%, mientras que hace 5 bajó 24.35. Pero ahí les va lo interesante, fíjense, hace 10 años aumentó 79.97, pero hace 15, estamos hablando cuando Chávez estaba en el poder, el precio del petróleo aumentó 148
0.20%. Para un país que solamente saca petróleo, el que haya subido los precios a 148.20% era súper chingón. ¿Qué ocurre con esto? Si no me equivoco, perdón, Chávez entra al poder en Venezuela en el 98 o en el 99. Obviamente él entra cuando los precios del petróleo están altísimos. Por ejemplo, la mezcla Brent, cuando entró Chávez, estaba a 496.95% de precio. O sea, esos cabrones nadaban en dinero, los pinches venezolanos. La cuestión es que uno se imagina, por todo lo que escuchamos por ahí, que te dicen, oye, pero es que los gringos quieren el petróleo, quieren quedarse con todas las reservas. Bueno, déjenme decirles algo. Ahorita el país petrolero más importante no es ni siquiera Venezuela. Y desde hace mucho tiempo no lo es. Estoy hablando de Rusia. Los cabrones rusos producen petróleo para aventar para arriba porque tienen zonas petroleras estupendamente buenas. Los gringos, aunque ustedes no lo crean, también producen excelente petróleo en Oklahoma y en, ¿cómo se llama? Pues en el Golfo y todo eso, y en Texas en especial, y obtienen una muy buena mezcla, o sea, tienen bastante lana. Y la cuestión es que lo que tienen los venezolanos es que tenían muy buen petróleo, pues, y podían... ¿A quién le estaban vendiendo? Cuando estaba Hugo Chávez en el poder, estaba toda madre porque les digo que los precios del petróleo estaban súper altísimos. Creo que cuando él entró estaban a 102 o a 104 dólares el barril. Ahorita, acuérdense, el barril ahorita se encuentra a 53 dólares. Bueno, el punto es que uno se imagina que porque tienen petróleo ya inmediatamente te dan la lana, pero no ocurre así. ¿Qué fue lo que hizo entonces este cabrón de Chávez? Con el petróleo que tenía, lo que empezó a hacer es a pedir préstamos y pidió préstamos a ciertos países que eran afines a su ideología. En primer lugar, le pidió prestado a los rusos y también le pidió prestado a los chinos. Pero eso es precisamente de lo que va a hablar el artículo que voy a mencionar aquí y que quiero ir como analizando ya que estamos acá. Dice aquí, mientras la mayoría, el artículo se llama ¿Por qué Venezuela no se beneficia del aumento del precio del petróleo? Se refieren del aumento del petróleo que hubo el año pasado, porque este artículo es del 7 de junio del 2018, pero refleja precisamente lo que está ocurriendo. Dice, mientras la mayoría de países productores disfruta del alza de precios del petróleo y ya piensan en enfriar el mercado, Venezuela es incapaz de sacar provecho. El barril de crudo Brent, el de referencia internacional, se cotizaba este miércoles a 75 dólares y el crudo venezolano cerró la pasada semana en 66 dólares. Son cifras muy parecidas a las del 2014 cuando los precios empezaron a caer, detonante pero no causa única de la crisis que vive Venezuela. Para que me entiendan, ya ven que se juntan en cárteles. Lo que hacen estos cuates es que regulan en el mercado de esta forma. Cuando ustedes tienen mucho de un producto, el precio obviamente baja porque hay mucha oferta y la demanda puede comprar de donde quiera. Pero a la OPEP no le conviene muchas veces que haya, ¿cómo se llama? Que haya mucho petróleo porque entonces los precios bajan y ellos dejan de ganar dinero. Así que a veces se juntan y empiezan a regular el mercado y dicen, ¿sabes qué? No vamos a producir tanto ahora. ¿Para qué? Para que al no haber tanto petróleo los precios suban. Desde que la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, acordara reducir la producción, los precios obviamente estaban a la alza. Y la declinante extracción de Venezuela es una de las causas principales de este aumento. Ahí voy a explicar lo que quiero decir. Dice, los 1.5 millones de barriles al día que produce el país de Venezuela, según los datos de la OPEP, son el registro más bajo en 3 décadas. O sea, estos cabrones en el 2018, los venezolanos sacaban 3 millones de barriles al día de petróleo en el 2008. Fíjense nada más. Es mejor que suba el precio para el gobierno a que no suba, dice a BBC Mundo el venezolano Francisco Monaldi, experto en políticas energéticas en América Latina y profesor del Instituto Baker. Dice, pero el promedio de aumento del año no ha compensado la caída de la producción. ¿Qué quiere decir con esto? Hagan de cuenta ocurrió esta onda. Cuando los venezolanos estaban viviendo a toda madre y la chingada y entraba muchísimo dinero.
Ese muchísimo dinero entró porque los venezolanos obtuvieron dinero fresco, o sea, dinero líquido de los chinos y de los rusos. Pero Venezuela estaba totalmente corrompida como está México, o tal vez más corrompida que México. Así que todo ese dinero de la deuda se le empezaron a gastar los boliburgueses en lo que querían y aparte a tirar dinero porque había muchísimo en cualquier onda social, ¿no? Que hacer departamentos gratis, que como, pues no tan gratis, pero sí casi a nivel de gratis, que esto gratis para el pueblo, que eso gratis para el pueblo, pero obviamente se estaban quedando con un chingo de lana y estaban drenando, como le está ocurriendo a Pemex, estaban drenando todo su petróleo. El punto es que por dentro estaba corruptísimo, o está corruptísimo la cuestión. Y entonces ocurrió el desastre. En el 2008 la OPEP manda cortar, no, creo que en el 2010, perdón, manda cortar y bajar el precio de la gasolina. Así que los venezolanos, como son parte del cártel, tienen que empezar a recortar sus ganancias y empieza a, ¿cómo se llama? Tienen que dejar de producir petróleo para que aumente el precio. Perdón, perdón, me equivoqué. Lo que hace la OPEP es que pide que saquen más petróleo para rebajar los precios en el mercado y que la gente tenga más acceso a utilizar el petróleo, porque los precios de muchos productos habían subido en todo el mundo. ¿Qué obliga a que haga eso? Eso obliga a que Venezuela empiece a tener problemas de entrada de dinero. Y como no entra dinero a Venezuela, el 96% de su dinero proviene del petróleo, pero ahí les va lo triste. El 60% del petróleo que produce hoy Venezuela lo tiene que pagar a los chinos por la deuda, pero no crean que están pagando la deuda con ese 60% del petróleo, están pagando los intereses de la deuda. Imagínense nomás el pinche problema. Dice Gilberto Solís, no olvidar que los Estados Unidos tienen garantizado el abasto de petróleo por sus aliados del Golfo. Kuwait puede abastecer toda la demanda de Estados Unidos sola por como 20 años, efectivamente. Y acá tenemos la bronca de lo que estábamos platicando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los venezolanos empiezan a quedarse sin dinero, porque ya no hay de dónde, ¿cómo se llama? El precio del petróleo baja brutalmente. Y que es lo único que saben hacer el gobierno venezolano, como no tiene, ¿cómo se llama? No tiene producción interna. Para que me entiendan, no producen maíz, no producen cemento, no producen nada esos cabrones, lo único que producen es gasolina. Pues empiezan a venderle, bueno, ya le vendían a tres, a Rusia, a China, que ahora a ellos les tienen que casi regalar el petróleo porque se los deben, y los gringos compraban el 30% de la producción petrolera de los venezolanos. Entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Por qué los está afectando lo que les está haciendo los gringos? Porque el verdadero dinero que recibían para poder sobrevivir era el dinero gringo. Los dólares eran los que mantenían a este pendejo de Maduro en el poder. Acuérdense ustedes que en el 2008 o en el 2010 muere Chávez. Pues bueno, cuando entra ¿cómo se llama? Maduro, empiezan a bajar los precios de petróleo, ya no puede pagar y entonces los chinos le dicen, pues mijo, necesitan más dinero y se endeudan más los cabrones, pero se endeudan cada vez peor. Y es lo que les digo, la mayor parte del petróleo que están vendiendo los venezolanos no es de los venezolanos, es de los chinos y está por debajo del precio de venta diario. Por ejemplo, como les dije hoy, el precio WTI o el precio Brent está a $53. Ellos se lo tienen que vender a los chinos a un precio mucho menor. ¿Qué ocurrió después? Que llega Maduro y dice, no mames, préstame más lana. Se lo pide a los rusos y se lo pide a los chinos. Y entonces los rusos y los chinos le dicen, mira, mijo, tú ahorita no tienes nada que me interese, porque todo tu pinche petróleo ya es mío. Al menos por 20 años tú me debes tanto. No te voy a estar sosteniendo a ti, porque si te estoy sosteniendo con todos los problemas que tienes, voy a tener que acabar dándole yo de comer a tu pinche pueblo, y eso para mí ahorita no es onda porque estoy buscando otros mercados. Quiero gente que me compre, no quiero gente a la cual mantener. Por lo tanto, este cabrón viene sudando porque ya no tiene el apoyo de los rusos y de los chinos. Muchos dirán, oye, pero Putin dijo, sí, Putin habrá dicho lo que quiera a nivel de, ¿cómo se llama?, de Twitter o de televisión, pero realmente no están apoyando a Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro se jodió todo esto. Fíjense lo que dice acá entonces, continuamos.
En términos netos, para Venezuela, a pesar de que sube el precio del petróleo, sus ingresos son más bajos que el año anterior. ¿Por qué? Por lo que les expliqué. Aunque sube el precio, ellos ya tienen, ¿cómo se llama? El 60% de su producción a huevo para los chinos y los rusos. Oye, y el otro 30% era de los gringos, pero ahora los gringos ya no le están comprando petróleo. Ese es la onda. Y aparte, los venezolanos o el gobierno venezolano fundó en Estados Unidos una compañía petrolera afín a PDVSA que se llama Citgo. O sea, tanto critican al imperio, pero hicieron la empresa en los Estados Unidos. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Pues simplemente detuvo los activos de Citgo y está ahogando horriblemente al país de Venezuela. Dice, en noviembre del 2016, la OPEP acordó reducir la oferta de crudo en los mercados y sumó al acuerdo a Rusia, el mayor productor del mundo. ¿Qué significa eso? Que en el 2016 la OPEP dijo, ¿saben qué? Vamos a bajarle a la producción de petróleo para que haya menos petróleo, y como va a haber menos petróleo, entonces va a subir el precio. Entonces también Venezuela está dentro del OPEP y se estableció que Venezuela, uno de los socios fundadores del cartel, redujera 95,000 barriles para quedar un poco por debajo de los 2,000, de los 2 millones de barriles diarios. Ya ven, en el 2008 ellos producían 2,000 millones, producían 3,000 millones de barriles, 3 millones de barriles diarios, pero ahora tenían que bajarlo a 2 millones de barriles diarios, y eso significaba menos entrada de dinero para los venezolanos. De esta manera, se reconocía la caída de producción de un país que llegó a extraer 3.2 millones en el 2008, como les decía. Ni el gobierno ni la petrolera estatal PDVSA publican datos, aunque sí se los tienen que comunicar a huevo a la OPEP. PDVSA es el Pemex de allá, de Venezuela. PDVSA no saca sus activos, perdón, no saca sus cuentas, obviamente porque están en números rojos y están desesperadamente chingados. O sea, no lo pasan en los periódicos y a todo el mundo le dicen que está bien, aunque ya no lo pueden ocultar que está totalmente mal. La cuestión es que, entonces, pero a la OPEP sí le tienen que pasar los precios reales de lo que están haciendo. Entonces la OPEP sabe verdaderamente qué ocurre y el mundo se da cuenta. Dice, esto, pero Venezuela, uno de los gigantes del acuerdo, cumplió muy por encima del objetivo. En lugar, muchachos, de dejar de producir 95,000 barriles, dejó de producir 550,000 barriles. Eso significa que la producción de PDVSA cayó aproximadamente un 45%, y no es porque los venezolanos se hayan visto obligados a ese recorte, sino ¿por qué? Porque el Pemex de allá, PDVSA, estaba tan jodido, no habían invertido en ella, habían dejado morir la producción, se habían chingado, o sea, todo el mundo había robado tanto dinero que PDVSA no tenía dinero. Por lo tanto, como los venezolanos bajaron tanto la producción, pues subió un chingo el precio del petróleo, subió muchísimo. También, claro, lo que hicieron los rusos, que recortaron, y todos los demás, pero ese dinero no lo podían aprovechar los venezolanos porque no tenían con qué sacar petróleo. Esto permitió que otros países incumplieran los acuerdos sin reprimiendas y sin alterar el objetivo final, que fue que sí, aumentó el precio debido a una alta demanda, pero a una oferta muy reducida. Gilberto Solís dice, otra cosa, los que creen que el socialismo apoya a Maduro olvidan que la URSS ya no existe. Es cierto, no es socialista. Rusia es ahora una economía de libre mercado. Es un estado capitalista, pues, dice Gilberto, y China no es socialista más que por dentro. Eso es cierto. Así que vean esto. El declive productivo de Venezuela y las pérdidas de México, porque México tuvo mucho que ver también con esta pinche bronca, aunque ustedes no lo sepan, estamos en una pinche crisis. Nada más que ahorita también el viejito Cabeza Blanca lo ha tapado, pero Pemex en la época de Peña Nieto sufrió uno de los desfalcos más cabrones de la historia. Muchísima gente metida en eso, ya ven, The Champs, todos estaban metidos. Dejen ustedes el huachicoleo, esa es la onda de aquí en México. ¿Qué onda con la venta ilegal de petróleo a otros países? Pero bueno, el declive productivo de Venezuela y las pérdidas de México han supuesto la retirada
del 40% del crudo de la OPEP, o sea, del 40% del petróleo de la OPEP que llegaba al mundo, y sus aliados buscan sacar del mercado, según la Agencia Internacional de la Energía, la IE. El calentamiento actual del mercado, del que no se ha aprovechado Venezuela, hace que ya Arabia Saudita, que es líder de la OPEP, y Rusia estén estudiando aumentar la producción para compensar las pérdidas de Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ya vimos que Venezuela dejó de producir y otros países. Cuando dejan de producir, ya vemos que el precio, ¿cómo se llama? Aumenta. Pero cuando el precio aumenta, aumentan también los precios de muchos productos a nivel global. Aumenta el precio de la comida, aumenta el precio de los transportes, aumentan muchísimas madres. Entonces, eso afecta al mundo entero. Así que Rusia y Arabia Saudita dicen, no, no me conviene que los productos suban. Vamos a sacar más petróleo a la venta para que baje el precio. Pero si baja el precio, ¿qué le va a pasar a los venezolanos que están de la chingada? Todavía les va a ir peor. Dice Luxor Dínamo, Venezuela no está en crisis. Esto ya es la guerra civil. Sí, no es un problema. Venezuela, muchachos, está muerto. No tienen dinero. No importa todo el oro que tengan, no importa todo el petróleo que tengan. El petróleo es el principal decididor de la economía mundial y todo su petróleo lo deben. El 22 de junio, pues, del 2018 se reúne la OPEP y se espera que se aumente el cupo de la producción, lo cual ya está pasando y por eso los venezolanos o el gobierno venezolano está que se lo lleva a la chingada. El gobierno del presidente Nicolás Maduro dice que el país debe salir del rentismo petrolero. ¿Qué significa? Cuando empezó toda esta crisis empezaron a decir, ya debemos de dejar de vender petróleo y construirnos nosotros y hacer empresas internas que produzcan internamente lo que necesitamos. Tuvieron 20 años los pendejos para hacer industria interna y jamás la hicieron. ¿Por qué? Lo único que hacían era robarle los negocios a otra gente, echarlos a perder ellos. Por ejemplo, todo el mundo conoce Cemex. Cemex tenía cementeras en Venezuela. Pues se le hizo fácil a Maduro. No, perdón, ese fue a Chávez. Chávez lo expropió. Dijo, no, el cemento es venezolano. ¿Qué pasó? Se chingaron Cemex y se chingaron ellos mismos su propio. ¿Por qué? Porque todo era pura corrupción. Entonces el gobierno del presidente Nicolás Maduro dice, no, ya no debemos basarnos solamente en el petróleo, tenemos que crear productos, tenemos que crear industria interna. Pero mijo, cuando el 95% de tu entrada de dinero es el petróleo, no vas a poder crear industria en 2 años. Tuvieron 20 años para crear una industria fuerte y nunca lo hicieron por pendejos. El crudo, pues, supone aproximadamente el 96% de los ingresos del país, pero al mismo tiempo sabe que solo el petróleo puede ayudar a sacar a Venezuela de la crisis económica que vive, porque no tiene otra cosa. Tras la reelección presidencial del 2018, donde se volvió, a reelegir a Maduro por una, fue una votación sucia. La comunidad internacional no reconoce a Maduro, pero Maduro pidió que aumentara la producción de crudo en 1 millón de barriles diarios. Pero el problema es no es fácil que el objetivo se cumpla. ¿Por qué? Porque según el profesor Francisco Monaldi, solo para mantener ese nivel que tienen ahorita de 1.5 millones de barriles diarios, se necesitan unos 55 taladros activos en el país. Y apenas hay 36 taladros activos en el país. Estamos hablando del 2018. Esto significa que ahorita hay menos de 30. Taladros activos. Para entender el estado de la principal industria de Venezuela y de los ingresos que tiene, hay que desgranar esa cifra de 1.5 millones que ahorita están teniendo y ver cuántos barriles generan flujo de caja. Es decir, oye, del 1.5 millones de barriles que estoy sacando, ¿cuánto dinero me está llegando a mí realmente? ¿Me está llegando el dinero del 1.5 millones? Pues déjenme decirles que no. Unos 400,000 barriles se destinan a consumo interno, pero que debido al irrisorio precio de venta del consumidor, sí muchachos,
Allá es más barato. Tú puedes ponerle 45 veces gasolina a tu carro con lo que cuesta comprarte un pollo. Ahí les va otra vez el dato. Cuesta, tú puedes ponerle puedes llenar el motor de tu carro con gasolina 45 veces por el mismo precio en que te compras allá un pollo frito. Háganme el pinche favor. Fíjense cómo está la onda. Por lo tanto, Venezuela no gana dinero interno. Pues es que está regalando su petróleo y lo tiene que regalar porque la gente no tiene para comer. ¿Saben cuánto está ganando en promedio una familia venezolana al mes? Ahí les va otra vez el dato. Estamos hablando de una familia venezolana. ¿Cuánto gana al mes? Si bien les va, muchachos, al mes están ganando $5. Con $5 tienen que mantener a la familia, si es que trabaja solamente uno de ellos. Con $10 si trabajan los dos. Y yo tengo amigos en Venezuela y amigas que están pasando por esta situación. La situación es súper crítica. A huevo sí, todo el mundo tiene gasolina, pero no tienes para arreglar tus autos. No hay transporte interno. No hay camiones casi. El metro casi ni funciona. Por lo tanto, la gente no puede ir a trabajar y como no puede ir a trabajar, no hay dinero. Y como no hay dinero, no pueden comprar. Venezuela, muchachos, ya está muerta. Hagan de cuenta que es un cabrón que agarró una pistola, se la metió en la boca y disparó. Entonces, fíjense, también hay que restarle a esos 1.5 millones de barriles, los barriles que se envían a Rusia y a China para el pago de la deuda. ¿Y saben a quién más le mandan gasolina? De a gratis. A los cubanos por acuerdos de colaboración. La cuestión es que los cubanos están metidos en Venezuela desde que Chávez entró al poder. El punto es que muchos le dicen que es Cubazuela y tienen mucha razón, porque muchos de los que toman las decisiones en Venezuela no son venezolanos, vienen directamente del gobierno cubano. ¿Cómo es que el gobierno cubano se metió a todo esto? En primer lugar, porque así lo deseó Chávez. Chávez, muchachos, no era un buen gobernante. Chávez era un cabrón que quería sobre él las luces así, la importancia. Es usted un revolucionario, es usted un libertador, el nuevo Bolívar. Lo que él siempre estaba pidiendo era atención. Era un cabrón con necesidad de atención ese pendejo. Eso sí, hablaba y encantaba a toda la gente. Y aparte tenía el dinero del 148% de aumento en los precios del petróleo. Obviamente todo mundo estaba encantado con él y con la revolución, porque él daba dinero a diestra y siniestra. Y no solamente a los cubanos. De Cuba llegaron más de 10,000 doctores a atender a venezolanos. Dizque a atender, pero obviamente entre esos cubanos venían también espías y un montón de cosas más. ¿A quién más estuvo manteniendo? Estuvo manteniendo, si no me equivoco, a Bolivia, obviamente. Estaba al gobierno de Ecuador. También mandaba algo de petróleo a Brasil porque estaba Lula. Y también a los países como Honduras, si no me equivoco, a los países ahí de movimiento socialista, pues. Pero obviamente se los mandaba para tener, ¿cómo se llama? Para tenerlos de aliados. Muchos de esos países no le podían pagar a Venezuela. Entonces le decían, oye, pues no podemos pagarte con lana, pero te podemos pagar con producto. Y Venezuela les decía, venga, tráeme tu producto. Así que el producto que traían de afuera era más barato que el producto que se hacía dentro y la gente dejó de producir. Pero podían invertir en otras cosas y había un chingo de lana, nadie se quejó. Samuel Muro dice, todos sabemos que Venezuela está en cenizas y tocando fondo. Su disyuntiva es con qué modelo salir adelante. Y yo creo que va a tardar un chingo, pero ahorita vamos a hablar de eso. Monaldi calcula que los barriles que generan flujo de caja pueden estar entre los 450,000 y 650,000. ¿Qué significa eso? Que esos son los que le traen algo de dinero, que es algo menos de la mitad de la producción de PDVSA. Pero en abril venció además el periodo de gracia de 2 años por el que China ofreció generosamente que Caracas pagara con petróleo únicamente los intereses de la deuda. Fíjense qué dato más tremendo. En abril del año pasado venció el periodo de gracia que los chinos le dieron a los venezolanos para pagar la deuda. Y le dijeron, muy bien, como no la puedes pagar, vamos a dejar que pagues con tu petróleo solamente los intereses. Échenle entonces cuánto será el capital.
Si finalmente no se renueva esto, Venezuela podría tener que enviar al gigante asiático 320,000 barriles al día en lugar de los 70,000 actuales del 2018, que por desgracia, muchachos, es lo que está haciendo. Ahora está teniendo que enviar esos 320,000 barriles al día, algo que parece imposible de cumplir actualmente y que es bien difícil de cumplir ahorita también. Esta semana, o sea, en el 2018, en julio, medios especializados informaron que PDVSA comunicó a 8 clientes que en junio no iba a poder cumplir al completo sus compromisos de suministro de crudo, pues no podía. Y a todo eso hay que descontar el costo entre los 120,000 y los 200,000 barriles que Venezuela importa para su consumo interno. Para que me entiendan, de la cantidad total, que es 1.5 millones de barriles diarios, más de la mitad no resultan en dinero para Venezuela. Y el que le resultaba en dinero para Venezuela era Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, ya no te voy a comprar nada, pendejo. Y aparte me quedo con tus activos. ¿Qué ocurrió? Que ahora sí, es como están ahogando a Maduro. Pero hay problemas adicionales. En primer lugar, dice, la desinversión es una de las causas de la crisis de la industria. O sea, ningún país quiere invertir en Venezuela. Nadie, ni los chinos. Con eso les digo todo. Pero también el financiamiento del déficit fiscal del país, la fuga de trabajadores, el impago a proveedores y contratistas, así como las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, afectan no solo al Estado, sino también obviamente a PDVSA. La compañía no puede refinanciar su deuda ni puede emitir nuevos bonos a consecuencia de la presión que Washington le está haciendo al gobierno de Maduro, al que le exige elecciones libres y la liberación de presos políticos. El gobierno de Donald Trump incluso sopesa sanciones al sector petrolero que ya están aplicándose actualmente, lo que va a tener un gran impacto económico y que lo ha tenido y lo estamos viendo. Estados Unidos es, junto a la India, la principal fuente de dinero líquido para las arcas de Venezuela. Y eso, señores, se acabó. Ahora solamente es la India. En noviembre del año pasado, Maduro, o sea, en el 2017, encargó la reestructuración de PDVSA al mayor general militar Manuel Quevedo, un militar sin experiencia en la gestión petrolera. Háganme el bendito favor de la pendejada. Tú haces gerente de Pemex a un pinche militar que no tiene nada que ver con petróleo, ¿ah? Pues así lo hicieron ¿cómo se llama? En Venezuela y se fue peor la situación. La encomendó la misión de aumentar la producción y de luchar contra la corrupción, lo que ha supuesto en los últimos meses el arresto de de decenas de directivos relacionados con el sector. De hecho, uno de los el mero mero de PDVSA se les escapó, se fue al extranjero. Dice, es verdad, se dejaron de invertir los recursos, admitió este jueves Quevedo, que culpó de ello a las mafias. O sea que todo el dinero que obtenían, muchachos, no entraba a PDVSA. Entonces, ¿a dónde se iba? A todo el montón de lana que tienen los boliburgueses. Nos referimos a los venezolanos en el poder afuera. Por eso les congelaron las cuentas. Si estos cabrones son unos hijos de la chingada, no crean que el gobierno venezolano se merece lo que le está pasando. Pero según Monaldi, no hay evidencia de que efectivamente la producción de Venezuela vuelva a crecer y no va a crecer. Por el contrario, vienen serios problemas adicionales. La cuestión es esta. ¿Quién está protegiendo a Venezuela? A Venezuela ya no la protege nadie. Y dicen, oye, pero entonces ¿cómo se llama? Los chinos van a pelear por ¿cómo se llama? Los rusos van a estar allí por si quieren entrar los gringos. Miren, los rusos no van a mover un dedo. Y les voy a decir por qué. Ahí les va. Los rusos saben que si ellos se quedaran con el terreno venezolano, lo que tendrían que hacer es gastar un chingo de dinero para volver a levantar la economía venezolana. Y ellos no tienen para estar gastando en pendejadas. O sea, ¿a quién van a mantener en el gobierno? ¿A más gente de Maduro que ha demostrado ser un pendejo? ¿O van a meter otros cabrones para que después todo el mundo se dé cuenta de que son los rusos los que están ahí? Así que los rusos no van a meter un pie allá. Aparte por otra cosa, no quieren, ellos saben que Venezuela está en territorio gringo. O sea, todo América es territorio de los gringos, no nos podemos ser pendejos. Meter tropas rusas acá va a hacer que los gringos empiecen a meterse entonces allá,
van a decir, ah, pues tú te metes aquí, yo me voy allá. ¿Qué tal si te hago un levantamiento, por ejemplo, en Georgia, que es uno de los países que antes pertenecían a la URSS y está efectivamente un ladito de Rusia, o como pasó en la guerra de Afganistán? ¿Qué tal si yo empiezo ahora otra vez a apoyar a los, ¿cómo se llama?, a los países con los que estás en guerra? Entonces, a los rusos no les conviene eso por una producción de petróleo que ellos ya tienen asegurada. Así que, y los chinos, ¿alguien ha oído que los chinos, que son los ganones aquí, abran la boca para defender a Venezuela? Obviamente no, los chinos ahorita tienen una política de expansión económica, no tienen tiempo para guerras pendejas, no van a aventarse aquí. Es que en Venezuela hay coltán, hay oro, hay petróleo, hay agua, en China también, mis reyes. Entonces, China ya obviamente no va a meter las manos y Maduro está que se lo lleva a la chingada. Todo mundo grita que los gringos están metidos ahí por el petróleo, por el oro, por todo lo demás. Sí, cierto. Siempre ha hecho eso Estados Unidos. O sea, ellos mismos lo dijeron, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Pero la cuestión es que si Estados Unidos se mete a Venezuela, Estados Unidos va a tener que sacar a flote a Venezuela como alguna vez lo hizo con Japón después de la Segunda Guerra Mundial y como alguna vez lo hizo con Alemania del Este, cuando se repartieron entre ellos y la URSS todo el país de Alemania. Y todo mundo sabe en qué acabó, ¿no? Cuando se cayó el muro de Berlín, no fueron los alemanes del este los que se fueron al oeste, fueron los del oeste los que se vinieron para el este, lo cual representó deudas más grandes para el país para Alemania y obviamente también más préstamos que tuvo que hacer los Estados Unidos. Ahorita pues, los Estados Unidos van a tener que recuperar Venezuela, pero momento, porque el gobierno venezolano le debe a los rusos y le debe a los chinos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Rusia y China se van a arreglar no con Venezuela, se van a arreglar con los Estados Unidos. Efectivamente, los que van a gobernar ahorita son Estados Unidos. No, malditos gringos y la chingada. Discúlpenme, pero el gobierno venezolano fue el mismo que hizo eso. Ellos tuvieron la culpa, ellos se mataron a sí mismos. Y el pueblo fue muy pendejo, y creo que eso tenemos que verlo nosotros también. Un pueblo ignorante le aplaude cualquier pendejada a los líderes que tienen, y estos le aplaudían a Chávez y a Maduro cualquier estupidez hasta que cayeron en la cuenta. Señores, ellos están con una inflación de 1,000,000%. Significa que su moneda unitaria vale 1,000,000 menos ahora que antes. Que digamos que en el 2008, no, todavía más abajo, como en el 2005. Porque ya con Chávez comenzaban los problemas. No hubo tal revolución socialista. Fue una revolución de ladrones. Y si en México no ponemos atención, muchachos, esa onda de que, ay, sí, vamos a acabar como Venezuela, jamás nos va a pasar. Sí nos puede pasar, porque no es cuestión de un cabrón que diga o haga, sino es un cuate que decide, y si decide mal, ya ahorita estamos en crisis con Pemex, nomás que no nos dicen todos los datos. Debemos un chingo de lana con las cuestiones de Pemex. Si la cuestión no se trabaja bien, vamos a volver a tener una recaída del precio y va a bajar un chingo. El precio, ya ven que nos prometieron bajar el precio de las gasolinas. Como ustedes pueden ver, el precio de las gasolinas no puede bajar porque un cabrón lo diga. Es el precio que se da diariamente por cuestiones como les dije, de los precios del petróleo del Brent o del WTI son precios que se ponen internacionalmente, no los pone el viejito cabeza blanca. Dices, ah, pero bajaron los precios en ¿cómo se llama? En la franja del norte. Muy bien hecho, eso yo se lo aplaudo. ¿Por qué bajaron los precios allá? ¿Por qué están allá creo que están como a 13 pesos el litro? Bueno, porque la gente que vivía en la frontera lo que hacía era pasarse a los Estados Unidos a comprar gasolina allá y acá dejaban de comprar gasolina. Así que para ser competitivos tuvimos que bajar los precios de la frontera, lo cual me parece muy interesante. Pero para aquellos que dicen que Estados Unidos se quiere quedar con ¿cómo se llama? Con el petróleo venezolano, lo cual es cierto, solamente quiero darles este dato. El Instituto Americano del Petróleo sacó que el inventario de Estados Unidos va a subir para este 2019, o subió, en 2,5 millones de barriles diarios. Así es, señores, ahorita no necesitan a Venezuela, nadie lo necesita para nada. No, que todo Venezuela ya está vendido.
Dice Gilberto, a Putin no le interesa lo que pase con Maduro y su comitiva Rusia y China no se van a meter en guerras comerciales inservibles. Ambos países tienen recursos disponibles en varios de sus estados. Clientes, muchos en África, por cierto, te equivocaste, Alemania del Este era la socialista. Ah, sí, cierto, soy un pendejo. Era Alemania del Oeste la capitalista, vamos a decirla así. Dice Luxor Dynamo que es un 10 millones%. No, yo tenía enterado que era 1 millón%, Luxor, pero vamos a ver, de inflación. Sí, sí, es 1 millón, claro. Obviamente es lo que les estaba diciendo. No, 10 millones ya se hubieran matado. ¿Qué ocurre entonces? Los venezolanos lo único que tienen que temer es una guerra interna donde Maduro utilice ¿cómo se llama? Al ejército para mantenerse ahí. Pero Maduro ya sabe que no se puede mantener. Señores, el gobierno está muerto, no está recibiendo dinero, no le va a poder pagar a la gente, no va a poder meter dinero en nada, los transportes se están deteniendo. Por eso los venezolanos piden y lloran porque los gringos los invadan. Sí, aunque usted y Ripley no lo crean, los venezolanos lo que quieren es que los invadan ya a la chingada, porque no tienen comida, porque no tienen medicinas. Pasaron las fotografías no las fotos, el video de un hospital. En el techo del hospital hay murciélagos, no mames. Obviamente, todos los que están en el gobierno venezolano saben lo que les va a pasar en cuanto entre los Estados Unidos. Todos ellos van a ir a la cárcel. ¿A dónde pueden huir? Solamente a Cuba. Pero si huyen a Cuba, se van a ir sin su dinero porque se está detenido en Europa, está detenido en las Bahamas. No, en las Bahamas no. Está detenido en Estados Unidos y en otras muchas partes. ¿Y quién envió ya un avión para en caso de que tengan que escapar? Los rusos. Dice Jesús Peña, el FMI especula que será 10 millones% este año. Imagínense, una inflación de 10 millones%. Muchos critican, dicen, ¿por qué no vemos lo mismo por Siria? ¿Y por qué no vemos Sí, los sirios, por ejemplo, están en una guerra de intereses que está en medio de los rusos y de los gringos. Son los dos países los que han hecho el desmadre, los que han matado tantos niños. Pero los venezolanos, nos guste o no, viven en nuestra parte del mundo. Los venezolanos son prácticamente nuestros primos y prácticamente los venezolanos y los mexicanos hemos sido de las economías más fuertes que ha habido en América Latina. Así que ver a un país que fue rico caer en la desgracia total y que es tu vecino, a huevo hace que necesites, pues, ¿cómo se llama? Que los apoyes. ¿Le puede pasar eso a los mexicanos? Sí, nos puede pasar. Uy, en el 85 nadie pensaba que nos iba a ir de la chingada y cómo nos fue. Fue horrible. Todavía me acuerdo de eso. Podemos caer acá también, pero la cuestión es esta. Toda la onda socialista está dejando ¿cómo se llama? Dejando de ser moda acá. Dice Samuel Muro, Guantánamo es la única parte de Cuba que se merecen. Hatsumi Nonaka, y a México, mi chavo, en la Condesa vive la familia de la esposa de Maduro, la familia Flores y los Rodríguez, así es, brazos derechos de Chávez y Maduro que ayudaron con el golpe de Estado. Este está muy interesante, porque miren, Maduro realmente no es muy inteligente. Los que están detrás de Maduro son el gobierno, ¿cómo se llama? El gobierno cubano y un cuate que es el que controla toda la situación acá, que son los hermanos Rodríguez, que son Delcy Rodríguez y el tipo es Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es un pelón que aparece, creo que ahorita está encargado de comunicaciones, es el encargado de algo así, del departamento de comunicación de allá de Venezuela. Pues una vez empezó a criticar a México y empezó a decir que aquí había un chingo de muertos y que México era un país inseguro. No, se reía y tenía la cara así como de irónico, ¿no? México, la chingada. ¿Qué nos puede decir México a nosotros? Pues obviamente descubrieron y lo grabaron a él aquí en México saliendo a pasear por la colonia Roma con su hijo y con su hija y con su mamá que viven y estudian en México. Y entonces lo grabaron y lo pasaron a ver, cabrón, no que México muy inseguro y la chingada, y ahí lo estaban grabando al pobre pendejo. Muchos de los hijos de estos cabrones no viven en Venezuela. Gaby Chávez, la hija predilecta de Chávez, no vive en Venezuela, vive en Nueva York.
que hace ahí es agregada de la ONU. ¿A cuántas juntas de la ONU ha ido? A 3. Y gasta lana a lo pendejo. La mayor parte de los hijos de ellos no viven en Venezuela. Viven en otras partes del mundo. La hija creo que del primer matrimonio de Diosdado Cabello, que es el presidente ¿cómo se llama? Del Partido Comunista de allá de Venezuela, creo que vive en Australia. O sea que el cabrón si quiere, bueno, Australia no va a poder irse porque ahí la Interpol lo va a agarrar, pero ahí vive la hija toda madre. Gilberto Solís dice, si Maduro fuera inteligente, ya hubiera aprendido a mamar Gaddafi y a Saddam Hussein y hubiera dejado el poder a tiempo, le va a ir como a Noriega. Efectivamente, por eso, señores, ya no se va a detener. Porque ya sabe que a huevo le va a ir como a Noriega. No quiso detenerse, sabe que si ahorita deja el poder, lo van a agarrar y lo van a meter en la cárcel. Pero sí, señores, Venezuela es un cadáver que está tirado en el suelo con 3 buitres comiéndose los pedazos de Venezuela. Uno es China, el otro es Rusia y el otro es Estados Unidos. Para que cuando digan, ay no mames, pinches gringos, siempre las invasiones. No, mijos, las invasiones vienen de todos lados. Nosotros como país no le importamos a nadie más que a nosotros mismos y el ejemplo lo tenemos con Venezuela. Si no vemos en este instante lo que le está pasando a Venezuela, nos puede pasar a nosotros. Lo mismo le dijeron a los venezolanos, vas a acabar como Cuba. ¿Y qué decían los venezolanos? No mames, claro que no, obviamente jamás. Y acabaron peor que Cuba, no mames, entonces esto es en serio. Hatsumi nos dice, Diosdado Cabello es el general que comanda las Fuerzas Armadas. No, no es él, es Padrino López. Es el asesino muy cabrón, es un sanguinario. De hecho, a él le echan la culpa de ser el líder del cártel de los soles, de un cártel de drogas muy importante en Sudamérica, que envía mucha droga a los Estados Unidos también. Con esto es básicamente con lo que ya voy a cerrar, porque ya fue mucho comentario. El punto es que cuando veas las barbas de tu, ¿cómo se llama? De tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No seamos pendejos. Seamos críticos también con nuestro gobierno. ¿Cómo se llama? El cabecita de algodón es un presidente que está haciendo muchas pendejadas, sí. También hace cosas que están bien, como todos los gobiernos se hacen cosas buenas y malas, pero no podemos dejar de criticar las que están mal. No podemos dejar que ocurra lo mismo que en Venezuela, que aprovechaban la ley a su gusto. Si ustedes votaron por el cabecita blanca y votaron por un cambio, entonces pidan el puto cambio. No estén, ay, sí, en lo que él diga en todas las mañanas, todas las pinches mañanas dice lo mismo. Contra la corrupción, contra la corrupción, contra la corrupción. ¿Cuántos cabrones creen que han metido en esta guerra contra el huachicoleo? ¿Dónde está la verdadera guerra contra el huachicoleo? Nomás nos dicen que vamos bien. ¿Nos vamos bien de qué? No hay datos de nada. No sabemos a quién van a meter. ¿Y qué pasó con Romero de Champs? ¿Qué dijo AMLO? Que no iba a haber persecución. ¿Cómo chingado no va a haber persecución? Pues no, que supone que van a acabar con el cuello blanco y creen que este Duchamps no está metidísimo hasta lo más profundo en toda la corrupción que hubo en Pemex. Obviamente, los pinches gobiernos hacen lo que quieren. Entonces, no podemos estar perdonando estupideces. Ya, ¿cómo se llama? Ya tuvimos con Peña Nieto como para que aprendiéramos lo que está pasando. Cuando entró Peña Nieto, yo todavía me acuerdo que no podía entender ¿cómo chingados habíamos permitido que volviera a entrar el PRI después de 75 años de todo lo que nos hizo? Pero el pueblo no piensa, el pueblo no es sabio, el pueblo no es bueno. Cuando está el pueblo en cuestiones de presión, son de lo peor. Y no es sabio porque todos somos unos pendejos, ni siquiera estamos informados. Entonces, que la onda esta que vimos aquí, más o menos nos dé una idea de lo que nos puede pasar y a lo que podemos llegar si no nos ponemos truchas realmente con las cosas que están pasando. Y Venezuela, por desgracia, pues ya murió, mijos. Entonces, ¿en qué manos prefieren a Venezuela? ¿En manos rusas, chinas o gringas? Yo realmente las prefiero en manos gringas. ¿Sí? Yo prefiero la bota gringa en mi cuello a la bota rusa y creo que 1,000,000 de veces más que la bota china. Y creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Y como dice Jesús Peña, irónicamente México sí creció con EPN. Después vamos a hablar de eso, porque hay también un mercado interno y un mercado externo, y hay que ver en qué creció. Pues muchas gracias por haberme escuchado, espero que la plática haya estado interesante. Nos vemos para la próxima, bye.
Bueno, ay, caray.